Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones CLT, esta instancia donde nos juntamos para recordar sucesos históricos que han pasado en el país, también analizar el presente. Hoy día nos convoca uno de los hitos quizás más fuertes, más emblemáticos de lo que es el siglo XXI, el ataque a las Torres Gemelas que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 y que también tiene una connotación local. ¿Cómo reaccionó Chile ese día? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Cómo se vivió por parte de autoridades que estaban acá, que tuvieron que tomar decisiones y también personeros que estaban en otras partes del mundo, en Estados Unidos también, viviendo y representando a Chile en esta situación que, de nuevo, era una conmoción absolutamente grande a nivel mundial? Soy Sebastián Rivas y me acompaña también Juan Andrés Quesada, periodista de La Tercera Domingo. Juan Andrés, que tú estabas ese día en La Moneda siguiendo todo esto, ¿no? Sí, Bienvenido. estaba en La Moneda, bueno, fue muy impactante todo, y el senador José Miguel Insulza era el vicepresidente, porque el presidente Ricardo Lagos se encontraba viajando, se encontraba en una gira. Don José Miguel, ¿se acuerda usted, Sí, el presidente Lagos, de dónde venía viajando en ese momento? el presidente estuvo hasta el día mismo en la mañana en Portugal, en Lisboa, y de ahí volaba a Londres. Por lo tanto, el atentado a las Torres Gemelas le tocó cuando iba volando entre Portugal y Inglaterra. Y se enteró de él en Londres. Perfecto. Se entera en Londres, entonces, y usted estaba acá, vicepresidente de la República. Vamos a conversar Yo con estaba José. vicepresidente de la República y yo salí de mi casa Ajá. relativamente temprano, pues a la hora que era, fundamentalmente porque el 11 de septiembre para nosotros es una fecha muy especial. Y todos los años había una misa en La Moneda, de recuerdo de Salvador Allende y de las víctimas del 11 de septiembre, ¿no? Y la verdad es que por el camino me llamó mi señora y me contó que había un atentado contra las Torres Gemelas. No, que había chocado un avión contra las Torres Gemelas, lo primero que pasó. Y me decía que esto parece que es un atentado muy grave, etcétera. Y yo me acuerdo que me bajé del auto y me puse la televisión y le dije, oye, aquí estoy viendo cómo chocó, es impresionante, lo filmaron. No, me dijo, este es otro, es el segundo. Y era efectivamente ese que todo el mundo conoce, que es propiamente el avión ahí chocando de plano contra las Torres Gemelas, era muy feroz. Pues. Así es que la verdad es que me tenía ahí, bueno, y ahí decidimos inmediatamente que claro, que la misa se hacía igual, ciertamente con un carácter también, incluyendo esta tremenda tragedia que estaba ocurriendo. Y yo me comuniqué de inmediato con el encargado de negocios de Estados Unidos. No había embajador en esa época, había encargado de negocios, el señor Philip Goldberg, que luego sería embajador en Bolivia y otro, no sé si todavía está en la carrera diplomática. Tomamos decisiones como la única decisión fue cerrar el espacio aéreo. No, creo que no decretamos estado de sitio ni estado de emergencia ni ninguna cosa de ese tipo. Pero a lo mejor Juan Andrés se acuerda más si tomamos alguna otra medida muy, muy invasiva, digamos. En general creo que no. Creo que lo que hicimos fue recomendar a la gente que se quedara en sus casas, no salía mucha gente, y decretar una veda de vuelo por un día por lo menos. Quería presentar, estamos también con el senador Ricardo Lagos Weber, que en ese entonces se encontraba en Washington ultimando el TLC con Estados Unidos. Y también nos acompaña vía Zoom el entonces embajador Juan Gabriel Valdés, que se encontraba en el epicentro de los ataques. ¿Por qué partimos, Sebastián? A ver, Washington y Nueva York. Yo iría acercándome al lugar más crítico, pero partiría con Ricardo Lagos Weber, senador. Ya sabemos cómo se enteró José Miguel Insulza. ¿Cómo se entera usted en territorio norteamericano con, además, autoridades y negociadores Sí, norteamericanos de esto que está ocurriendo? bueno, efectivamente estaba en Washington junto a la delegación que estaba negociando el acuerdo con Estados Unidos. Éramos alrededor de 45, 50 profesionales. Esto fue muy temprano en la mañana, ustedes se acuerdan, alrededor de las 8 de la mañana fueron los atentados, más o menos. Yo tenía, junto con, creo que Osvaldo Rosales y un par de colegas más, tuve una reunión en la Embajada de Chile, estaba el embajador Bianchi, me acuerdo, con los abogados norteamericanos por el tema del tratado. Y terminada la reunión, tipo 8:15, 8:30, nos enteramos de que ya sabíamos que un avión había chocado contra las Torres Gemelas.
Pero todo era accidente todavía, estaban transmitiendo en vivo, y antes de dirigirnos a las reuniones de negociación, que era en la Universidad George Mason, en Washington, en directo vimos cómo fue el segundo impacto, y ahí ya quedó claro que esto era un atentado. Concurrimos al lugar de negociación, donde la delegación americana eran más puntuales que los chilenos, estaban sentados en la sala de reuniones, y algunos de ellos en ese minuto, les quiero recordar que no había ni WhatsApp, ni Twitter, nada. Entonces, ellos, como estos estaban, comillas, desconectados en ese minuto, lo que más supone algunos de ellos que había habido un accidente en Nueva York. De nuevo, claro, el avión. Digamos. Y hasta ahí, Además, los teléfonos estaban copados, entonces uno trataba de hablar por teléfono con alguien y estaban todos los teléfonos en línea, estaban todas. Y cuando llegamos a la universidad, les contamos a los americanos y ahí se paralizó la negociación, obviamente, hasta el día siguiente, pero fue un impacto fuerte y habían 2 o 3 personas que venían de Chile aterrizando en ese minuto en el aeropuerto National. Que era un problema logístico, porque claro, digamos. Venían aterrizando en el minuto que fue el atentado al Pentágono, que está a escasos metros, como millas, si usted quiere, en términos de aviación, nada, está al lado del aeropuerto. Y esas 3 personas fueron literalmente cuando el avión tocaba el tarmac, la pista, hubo la explosión en el Pentágono y fueron evacuados del aeropuerto, anduvieron como 2 o 3 horas en taxi dando vueltas por Washington porque está atendalá, y a partir de ahí se decretó el estado de sitio y, para hacer la historia corta, nunca yo había visto militares en las calles de Washington. Creo que eso no ocurría desde los movimientos de protesta producto del tema racial en la década de los 60. En fin, fue bien fuerte, la verdad, y los gringos andaban muy tristes, muy golpeados. Y al día siguiente retomamos las negociaciones, pero yo diría que fue para hacer un gesto de que seguíamos bajo normalidad, pero era muy difícil, muy complejo. Y usted, Juan Gabriel, estaba en el epicentro. ¿Cómo recuerda esa mañana? Bueno, y nosotros estábamos ese día precisamente en una reunión de embajadores del GRULAC, o sea, del Grupo Latinoamericano, que se reunía en la Embajada de Chile a las 8 o 8:15. Y por lo tanto, esto fue a las 8:46 exactamente el primer ataque. Y bueno, el ambiente era muy amable, como pasa siempre cuando nos encontramos los latinoamericanos, llenos de abrazos y de simpatías y de galletas y de café. Y de pronto entra un funcionario de Guyana, me acuerdo muy bien, a la sala y le dice a su embajador que por favor salga. El embajador salió y volvió con una pregunta insólita para todos nosotros. Dijo, perdone que interrumpa, pero hay una televisión aquí. Entonces, bueno, había una televisión. Y entonces se prendió la televisión y él dijo, algo pasa en Wall Street, algo está sucediendo en Wall Street, no se sabe bien qué. Y entonces miramos y vimos la torre, ya estaba la torre, el primer ataque había ocurrido, pero los periodistas especulaban en ese momento que era un accidente, o sea, básicamente lo que se pensaba era que un avión había chocado con las torres. Cosa que había ocurrido alguna vez con el Empire State Building hace muchos años atrás. Claro. Exactamente. Y un poco más rato, o sea, no sé cuántos minutos más tarde, vimos el avión que se estrellaba ya directamente contra la otra torre y en ese cuadro los embajadores salieron disparados a su oficina a tratar de comunicarse con sus gobiernos y en definitiva nosotros, el único embajador que se quedó, me acuerdo muy bien, en el de Paraguay, que dijo que no se tenía mala la televisión en su oficina, así que se le permitían quedarse en la sala. Entonces se quedó en la sala. Y nosotros fuimos adentro y hicimos algo que hasta el día de hoy lo recuerdo con cierta, no sé, con una sensación doble, porque fue muy ingenuo. Hicimos una resolución de condena al ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Estado norteamericano. Pero resulta que esa declaración, que la llevamos al Consejo de Seguridad, la llevamos inmediatamente con Cristian Maqueira, que era el embajador alterno, atravesamos la primera avenida vacía, llegamos a Naciones Unidas, entramos gracias a que los guardias nos dejaron entrar porque estaban cerrando el edificio. Ese documento que le entregamos al presidente de la Asamblea General fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos, que nos llamaron a las pocas horas para decirnos, ustedes han sido los primeros en protestar. Y eso significó mucho después, porque mantuvo un tipo de diálogo con Estados Unidos que nos llevó incluso a que en el periodo de la guerra de Irak se mantuvieran siempre muy buenas formas, muy buena conversación
y un grado de confianza personal muy alto con las personas que estaban en la embajada norteamericana en esa época. Por lo tanto, fue una mañana muy extraña. Yo después salí a mi casa a las 2 de la tarde, despachamos a toda la gente a sus casas porque nos cortaron los ascensores ese día. En Estados Unidos se cortan los ascensores porque tienen los bomberos que encargarse de los ascensores y por lo tanto los bomberos estaban todos en las torres. Disculpe, Juan Gabriel, Volví- ¿en qué piso está usted en ese minuto? ¿En qué piso está la Yo estaba representación en- chilena? Nosotros estábamos en el piso 17 y por lo tanto se cortó el ascensor, los ascensores, el personal bajó a pie, se fueron a sus casas, no había transporte público, por lo tanto tuvieron que caminar. El ambiente era un ambiente extrañísimo, porque si bien las calles estaban vacías y había una sensación de fin de mundo, después del derrumbe de las torres, sobre todo, transmitido abundantemente por la televisión, había gente que compraba y había gente que circulaba con paquetes y las tiendas no se habían cerrado en algunas partes, mientras que en otros lados, como la Primera Avenida, porque había ese temor de un ataque a Naciones Unidas, había un control muy fuerte y como dice Ricardo, aparecieron militares que tampoco, o por lo menos fuerzas de seguridad que nosotros no veíamos en la calle nunca y que no eran policías La necesariamente, Guardia Civil. la Guardia Civil. Sí. Y luego yo en la tarde tuve que ir yo tuve dos emociones ese día que creo que vale la pena contarlas. La primera fue mi encuentro con el portero de mi edificio, el mayordomo, que era egipcio, y se abrazó a mí llorando y me dijo, esto va a cambiar la vida de todos nosotros musulmanes en este país de una manera brutal. Y lo encontré tan raro porque no lo había pensado, o sea, se me ocurrió en ese momento el tema y me di cuenta que había ya una sensación de parte de la gente que formaba la comunidad de gente del Medio Oriente que vivía en Nueva York, el temor de que esto se transformara en una persecución política o en algún tipo de ataque político a ellos. Y la segunda cosa que me pasó ese día fue un encuentro con un policía en la noche cuando me convidaron a un programa de televisión en que el policía me pidió una identidad. Y entonces yo nunca nadie me había solicitado una identificación en Estados Estados Unidos, Unidos. para quienes no sepan, No Estados tiene Unidos carnet no de tiene un carnet de identidad. identidad, no No tiene tiene un carnet. documento, digamos así, físico. No. De Entonces hecho el es como tipo muy contrario a su esencia, al revés. Tú no tienes la licencia de conducir, pero no tiene un carnet físico, no tiene una identificación. el tipo me miró y me dijo, le pasé el carnet y me miró y me dijo, my son, hijo mío, porque era un hombre como de edad, me pareció un irlandés grande. Me dice, my son, la vida nuestra va a cambiar de una manera total después de esto. Y esa sensación fue muy clara, sobre todo porque estábamos conversando en medio de Broadway a oscuras, que es también otra sensación absolutamente única. Ver a Broadway completamente apagado en la noche, a las 9:30 de la noche, es una sensación que nunca más voy a tener, espero. Muy fuerte. Oiga, senador Insulza, ¿y usted Sí. habló con la canciller ese día, Soledad Alvear? La canciller estaba en Lima. La Ya, canciller estaba en Lima, Perú, porque ese día se suscribió la Carta Democrática Interamericana. Y ella, en realidad, por cierto, digamos, que volvió algunos días después, cuando pudieron volver o cuando pudieron volar a alguna parte, no había vuelo a ningún lado. Por lo que yo he sabido, la carta se iba a ratificar ese día, pero había algunos países que querían todavía hacerle algunos alcances. Claro. Y sin embargo, cuando se supo esto, la aprobaron de inmediato y la firmaron por unanimidad para que el canciller Colin Powell, Colin Powell, que era el canciller el secretario de Estado de Estados Unidos, pudiera volverse de inmediato en su avión, él sí pudo volar porque tenía su avión, pudiera volar en su avión de vuelta a Estados Unidos. Porque él estaba en ese momento, el canciller norteamericano no estaba en Estados Unidos, estaba en Lima firmando la Carta Democrática Interamericana. Y la canciller Alvear estaba ahí también. todos repartidos por el mundo. Yo no Sí, recuerdo pero si bueno, yo tengo la impresión, pero aquí, fíjese que aquí la memoria me traiciona un poco. Yo creo que Heraldo Muñoz, que era el subsecretario, andaba con el presidente. Efectivamente, Heraldo Muñoz estaba en ese minuto con Nicolás Aguirre también, con Ricardo Así es. Lagos en una gira que él hacía como usted lo había mencionado, Portugal, Entonces iba no después a teníamos Londres y canciller. después a Bélgica, y no eran los tiempos de ahora. O sea, la comunicación, yo imagino, sobre todo usted que estaba de vicepresidente de la República, tiene que haber sido complicado contactarse con el presidente, buscar un espacio más en medio de todo este caos, como para tomar decisiones. Imagino que tuvo que tomar muchas decisiones usted. Entonces, yo no recuerdo quién subrogaba como canciller, no estando el canciller y la canciller y el subsecretario. el director general. Pero yo me entendí sobre todo con Cristian Barros, que era el director general. El tercero de la Cancillería era Cristian Barros
con él No, no, enfrentamos no. todo el tema. José Miguel Cristian Barros era embajador en Londres. Creo que Mario Artaza era... Él quiera Mario director Artaza me parece que general, era el entonces. tercero. Mario Artaza me ¿Cómo? parece que era el... Mario Artaza me parece Mario en ese minuto Artaza era quien puede haber estaba. sido, Sí. sí, es posible, no recuerdo quién era, no recuerdo quién era, pero Carlos Portales Artaza debe era ser. director, sí, puede ser. La verdad es que no recuerdo en realidad con quién nos entendimos en la Cancillería, pero probablemente le tomamos el teléfono pronto, y el presidente volvió naturalmente, la gira presidencial se terminó totalmente. Quisiera hacerle una pregunta a Ricardo Lagos Weber, porque estábamos... a ver, esto tiene una dimensión humana muy profunda en términos de que con el ataque a las Torres Gemelas, hay algo esbozado usted, cambian todos los planes y, a ver, claro, está la dimensión profunda de que ustedes están negociando un TLC para Chile, pero también cuando ocurre esto y empieza a cerrar espacio aéreo, imagino que hay preocupaciones, temas logísticos, que cómo nos vamos a volver. ¿Cómo fue esa sensación cuando empiezan a ver la magnitud de lo que había pasado y lo que estaba pasando en tierra estadounidense? Yo creo, bueno, puedo hablar por mí, pero por el resto de los que estábamos ahí, como que no que aquilatamos bien todos los impactos que iba a tener. O sea, estos diálogos que cuenta Juan Gabriel que tuvo con el conserje egipcio y después con el policía, nosotros no percibimos eso hasta tal vez al día siguiente recién como que nos golpeó lo que estaba ocurriendo. Primero, los gringos, los americanos, cerraron el espacio aéreo completo y bajaron todos los aviones. Y ahí comenzaron dificultades humanas para miembros de la delegación chilena. Estoy hablando de 45 o 50 personas, todos tienen realidades distintas. Claro. ¿Y qué ocurrió? Desde Chile había preocupación en qué es lo que estaba pasando. Porque no era que estuviéramos nosotros en una ciudad perdida norteamericana, estábamos en Washington, donde había habido el atentado al Pentágono, donde un cuarto avión había caído, ¿se acuerdan? Claro, se suponía que iba rumbo al Congreso, al Capitolio. Exactamente, pero entonces había mucho susto, no todos reaccionan igual. Había uno que tenía necesidad de volver, no voy a mencionar nombres, pero había una persona que tenía un hijo que requiere mucha atención. Entonces él cuando viajaba al exterior era muy acotado, muy específico, y esa persona, tal vez con buen tino, inmediatamente se fue a Miami. Se fue a Miami, pero yo creo que esas mismas horas después dijo que lo van a cerrar todo, y apenas podía se tomó el primer avión desde Miami, o se fue a México, no sé cómo lo hizo de ahí, llegó a Chile. Pero después empezó el tema de que pasó un día, 2 días, 3 días, y no teníamos ni una claridad respecto a cuál era la vuelta. Se acercaba el 18 de septiembre, me van a decir que a quién le importa, pero créeme que hubo personas que empezaron incluso, yo lo digo, claro, ahora me puedo reír, pero en ese minuto estaba muy angustiado y me exigían, yo tanto era el segundo negociador responsable de la negociación, pero era hijo del lago, exigían que mi viejo mandara un avión charter a buscarlo. Claro, el problema, podía mandarlo, pero incluso el problema era cómo Bueno, entraba, cómo primero yo no aterrizaba, sé si estaba todo correspondía mandar un avión, eso ya era una discusión distinta. Pero además los gringos no dejaban entrar a nadie, o sea, los americanos en esto fueron muy severos. Eso lo conversé yo con Goldberg y dijimos que ocurrió exactamente lo mismo, que mandar aviones era lo peor que se podía hacer en este momento. Lo más probable es que terminara aterrizando en algún aeropuerto secundario o en alguna ciudad de América Latina sin poder entrar, ¿no? Exactamente. Entonces, pero esa era la angustia y algo muy la humano, gente lo empezó a pasar mal a partir de los 5 o 6 días, ya porque no veía ni una claridad de nada. Y ahí hubo que empezar a calmar los ánimos, hacer tratamientos, ya si tú quieres, desde el punto de vista de ponernos un poquito más afectivos entre nosotros a esa altura, porque había algunos que... yo afortunadamente, siempre andaba en esa época, hasta el día de hoy, con una bandera chilena siempre en la mochila. Me decía, ¿por qué tenés con una bandera chilena? Para cuando se necesite, decía yo. Y en ese momento tuvimos que sacar la bandera y decir que por último teníamos listo para hacer la fonda, porque ya yo veía que nos quedamos después del 18. Claro. Ahora, también en este minuto le está pasando algo parecido, entiendo, a Juan Gabriel Valdés en ese 11 de septiembre de 2001, porque entiendo que usted, en ese minuto, su esposa iba a viajar para Estados Unidos, ¿no? Sí, ella tenía vuelo el mismo día 11 o 12, el 12 creo. Y por lo tanto me llamó en la mañana y le dije que nos olvidáramos del tema. Esa era bastante evidente que se iba a cortar toda la comunicación y se iban a cortar todos los aviones, los vuelos. Pero el ambiente, hay una parte de la historia que no sé si Ricardo la vivió, pero que fue el desarrollo en Estados Unidos de los rumores de lo que venía. El rumor principal
y el más preocupante era que este era el inicio de una serie de ataques, por lo tanto que debíamos esperar Claro. más ataques en la tarde y en la noche, y que al día siguiente iban a haber nuevos vuelos. Por lo tanto, el tema del edificio de Naciones Unidas, que era obviamente un blanco, fue una preocupación permanente. Y luego hubo este rumor, que recuerdo muy bien, que habría una maleta con una bomba sucia nuclear puesta en alguna de las estaciones de trenes de Nueva York. Y naturalmente hoy día eso suena una locura más, pero es que lo que estábamos viviendo era una locura completa. Ver Claro. dos aviones que estallaban contra las torres era perfectamente creíble un rumor de esa naturaleza. Por lo tanto, si bien en la mañana, primero hubo teléfonos, como decía José Miguel, después se cortaron los teléfonos, porque a las 11 de la mañana ya no hubo más teléfonos. Yo alcancé a hablar con Chile en la mañana hasta las 11, pero después de eso no pude hablar más con Chile. Y en la tarde, y ese fue el momento principal en el cual crecieron estos rumores de boca a boca, hasta que me llamó alguien de Washington para decirme la misma historia. Y finalmente, al día siguiente o 2 días después, digamos, los ataques o las menciones, yo creo que las menciones a Al-Qaeda comenzaron el mismo día. Yo creo que ya el mismo día hubo filtraciones en la prensa de parte de gente del gobierno de Estados Unidos que acusó a esta organización o a organizaciones del Medio Oriente de haber hecho un acto terrorista. No estoy seguro de cuándo comenzaron eso porque a uno se le congregan los días en la cabeza, pero sí estoy casi seguro que ese mismo día, ya en la tarde, se estaba hablando de que había sido un acto terrorista organizado desde el Medio Oriente, básicamente. Entonces, claro, fueron momentos en los cuales la idea de que iba a viajar gente o que podía llegar familia a Nueva York no era algo que uno deseaba. Yo me alegré muchísimo que ella estuviera en Chile, en realidad. Claro. Senador Insulza, ¿y usted pudo hablar con el presidente Lago esa mañana, esa tarde? Yo hablé al día siguiente con él, ¿no? Ese día probablemente en la tarde, si en la noche. Perfecto. Estaba tratando de buscar precisamente ese dato, pero en realidad creo que hablé con el presidente, sí, él llegó a Londres, él se comunicó relativamente pronto, eso recuerdo. Yo le informé de las cosas que habíamos hecho. Pero debe haber sido el mismo día, ya pasado las 4 o 5 de la tarde. ¿Y cómo era la preocupación, senador, por el tema de seguridad? Porque imagino, y usted nos comentaba, se decidió cerrar el espacio aéreo, no hacer espacio de sitio. ¿Cómo enfrenta un vicepresidente esa situación donde se sabe tan poco al final y uno claro? Se hace todo por conjetura, ¿no? Yo hablé, por cierto, con la gente de defensa y todo, y la verdad es que todos primero fueron partidarios inmediatamente de cerrar el espacio aéreo de Chile, por si acaso. Pero al mismo tiempo no había había la sensación de que era difícil que en algún otro país ocurriera ese día algún atentado. Habían preocupado por manifestaciones, por alguna actividad, digamos, espontánea, pero finalmente se decidió, claro, que por cierto, mantener un estado de alerta, pero incluso, como digo, en contacto con el cónsul, con el encargado de negocios de Estados Unidos, el señor Goldberg, decidimos que lo más que se podía hacer a estas alturas era esperar las instrucciones y las noticias y las informaciones. No hubo movilización de Fuerzas Armadas ni nada por el estilo, solamente mucho más vigilancia en las calles en caso que fuera necesario. Senador Lagos Weber, ¿y usted se acuerda en qué minuto Lagos pudo hablar con Lagos? ¿En qué minuto usted habló con su papá? Que imagino que habrá tenido también una preocupación, pues usted estaba en territorio donde estaban pasando cosas muy severas. Sí, pero yo la verdad ni me acuerdo si hablé con él, debo haber hablado en algún minuto, pero la verdad que no era... O sea, no sé, yo... Bueno, se reír José Miguel. Yo descansaba que funcionar en las instituciones no. Las instituciones no funcionan. No, en serio. Y me estaba un poco lo que decían también las autoridades americanas. Yo estaba haciendo memoria ahora forzadamente que el disco duro ahora, tal vez lo habría hecho antes de esta entrevista, pero bueno. Y fíjese que recuerdo que nosotros logramos viajar justo antes del 18, los 45. Salimos del aeropuerto de Dallas, pero... Yo creo que el espacio aéreo se liberó por ahí por el 15-16 de septiembre. Bueno, fuimos no digo el primer vuelo porque sería falso, pero era bien dramático porque el avión salió como a las 11 de la noche, me acuerdo, un vuelo de línea, comillas, pero la fila en el aeropuerto para poder subirse al avión, hacer los trámites, era monumental. O sea, era 3 horas tomó ese suceso y cuando el avión comienza a andar, entre paréntesis, uno de los
bueno, esa anécdota que a quién le importa, pero No. uno de los que iba con nosotros, cuando pasa seguridad, que ahí los chequeos ya eran, para que te explico lo que eran los chequeos para subirse al avión, lo que antes era ya siempre bastante riguroso, ahora ya era... ¿ah? Bueno, en esa pasada, uno de los nuestros se le perdió el pasaporte. O sea, cuando lo deja ahí para pasar al rayo X, no apareció y se quedó bajo el avión. No hubo caso que demostrara y se quedó bajo el avión. En ese minuto ¿Ah? que una persona subiera sin pasaporte. No, si no se quedó imposible. abajo. Bueno, y cuando parte el avión, esto no sé si era para dar los ánimos, lo que nunca ocurrió es que el avión empieza a moverse y todos los que son los técnicos que están alrededor de los aviones cuando que le ponen la encina, que le ponen que, todos despidiéndolos con una antorcha. Era como... En realidad hay una cosa que olvidé contar. Todos las instalaciones de la embajada y de todo lo demás en Chile quedaron completamente resguardadas. Incluso yo recuerdo que con el embajador Golpe yo me encontré con lo que era en esa época la sede del Instituto Chileno Norteamericano, o que había sido, no sé si era o había sido la sede del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, ahí en la calle Moneda. Sí. Moneda, o sea, Sí, claro, ahí está. Sí. ahí está todavía. Ahí nos juntamos con el embajador. La verdad es que no había posibilidad. La embajada estaban, la embajada y la sede y la residencia del embajador y todo estaba completamente cercado y rodeado, digámoslo. Esa protección sí se extendió, pero hacer otras cosas, más cosas que significaran alterar mucho la vida de la gente, tratamos de no hacerlas precisamente. Le preguntaba a Ricardo Lagos cuando había hablado con Ricardo Lagos. Juan Gabriel Valdés, su padre, Gabriel Valdés, que en ese minuto era senador, es probablemente también uno de los políticos que tuvo una mayor trayectoria internacional en Chile, canciller, representante, fue como canciller, digamos, a la ONU, estuvo en Nueva York muchas veces. ¿Usted cuándo logra hablar con él y cómo aquilata esto de que estaba pasando, digamos? Yo me acuerdo de que, digamos, yo tenía una costumbre que era que en realidad con mi padre hablábamos prácticamente todos los días. Por lo tanto, estoy seguro que hablé con él. No me acuerdo exactamente qué hablamos, pero lo que sí me supongo es que él estaba más interesado en saber las noticias que yo podía darle que discutir el tema desde un punto de vista de la historia y del significado que tenía. Pero no cabe duda que la percepción que fuimos desarrollando todos, y como digo, como había muchas conversaciones con él, no puedo precisar en cuál conversación, era que Estados Unidos había recibido un golpe como no lo había recibido nunca desde Pearl Harbor y que este era probablemente mucho más fuerte porque era en territorio norteamericano. Por lo tanto, había aquí una sensación que se acababa una época y comenzaba otra época y que el rol de Estados Unidos y la situación que vivía Estados Unidos era muy determinante en su futuro. Ahora, hay un asunto del cual me acuerdo muy bien, ahora sí, de una conversación con él. Me contó que alguien lo había llamado, y perdonen que diga esto porque puede parecer autoalabatorio, pero estamos hablando de qué es lo que vivíamos en esos días y también de las reacciones que tuvo cada uno de nosotros personalmente. Pero mi sensación cuando empecé a recibir llamados de Chile, de la televisión y de la prensa que me preguntaban sobre qué opinaba de lo que había ocurrido y cómo lo veía, digamos, el representante de Chile en Naciones Unidas en ese momento, me resultó tuve un rechazo muy fuerte a comenzar a hacer análisis antiamericanos en ese momento. Vale decir, ese tipo de análisis como se la buscó Estados Unidos. En definitiva, aquí hay una responsabilidad norteamericana porque al fin y al cabo han estado metidos en conflictos y en situaciones en las cuales nunca se debieron haber metido. Para mí lo esencial era condenar un asesinato en masa y por lo tanto condenar la brutalidad horrible que significaba el ataque contra ciudadanos y víctimas inocentes en un edificio de una manera que nadie podía imaginar. Y por lo tanto, esa reacción que fue publicada, me acuerdo que fue motivo de conversación entre mi padre y yo diciendo, sí, claro, es lo primero que hay que hacer. Vale decir, antes de cualquier análisis viene un juicio moral. Y ese juicio moral es absolutamente necesario hoy día hacerlo. Creo que esa fue esa sí estoy seguro que fue una conversación que tuvimos entre nosotros. Aquí, Lo cual me permite a mí recordar, perdón, Juan Gabriel, que la verdad es que fue la reacción de la señora Allende en La Moneda, fue muy impresionante, porque yo pensé que íbamos a hacer la misa se hizo. Como todos los años iba a hacer una misa, recuerdo,
el 11 de septiembre del 73. Sin embargo, ella puso un mayor énfasis en condenar lo que estaba ocurriendo. Lo hizo muy bien, muy brevemente, con lo cual todos los demás que participaron, naturalmente, le dieron a la ceremonia el sentido que tenía que tener. Pues estaba ocurriendo algo muy grave, muy terrible ese 11 de septiembre. ¿Usted decir algo, también recuerdo eso. senador Pero, Lagos? es que a partir de escuchar a Juan Gabriel y a José Miguel, lo que sí puede sonar tal vez de cierto interés es que como consecuencia de los atentados, la delegación chilena volvió, como dije antes, el 18 de septiembre, toda la mayoría, no hubo ninguna dificultad mayor, pero había una reunión internacional muy importante a principios de noviembre en Doha, Qatar, que era el inicio del lanzamiento de las negociaciones, de la nueva ronda de negociaciones comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Y como esto iba a ser en un país árabe, habían ciertas preocupaciones, sobre todo de delegaciones de Estados Unidos, de países europeos y otros, respecto a la conveniencia o no, si estaban las condiciones de seguridad. Y en eso, a propósito que tanto insistes con las conversaciones con Lago, que hablando con los americanos, yo tenía responsabilidades también en las negociaciones multilaterales de comercio, Estados Unidos nos plantea, a propósito de las conversaciones nuestras bilaterales del acuerdo, si Chile tendría alguna capacidad o disposición a organizar la ronda de la OMC, las negociaciones de la OMC que iban a ser en Qatar, de realizarla en Chile. Qué bueno. Estamos hablando a un mes y un par de semanas de tomar esa decisión. Y esto sí que fue una consulta que, bueno, lo hablamos ciertamente con nuestra embajada en Washington, se habló con la Cancillería en Chile, Ministerio de Hacienda, y si había lugares como para poder organizar algo a corto plazo, porque estamos hablando de más de 100 delegaciones, es una reunión realmente de otra manera. Claro, y con los niveles de seguridad todavía muy altos. Exactamente. Y entendiendo que iban a que ser algo muy, ¿cómo se llama? Tal vez más rebajado en las ambiciones desde el punto de vista del número de asistentes, etcétera, pero Estados Unidos, yo diría, no diría que nos presionó porque no es incorrecto, pero sí Les pidió. nos estimuló muchísimo a que consideráramos esa opción. Y no se concretó finalmente. Y Lago aceptó ese desafío y se le comunicó, lo hablamos con Robert Selig, que era el negociador americano y era el encargado del USTR en Estados Unidos, que es el encargado de comercio, y los americanos pusieron que les parecía que podía ser un lugar de cierta garantía que se hiciera acá en Chile. Al final ellos decidieron seguir adelante con lo de Qatar, pero nosotros estuvimos, yo diría, durante un par de días, estuvimos a punto de ser la sede de la... Buena anécdota. Entonces, en vez de la ronda 2, ahora ha sido la ronda de Santiago. Ahora, el éxito que he tenido ha sido bastante limitado a la ronda comercial, pero bueno, pero no deja de ser. Pero es que eso fue el impacto que tuvo, quiero decir, el atentado. O sea, cambió aparte de la agenda de temas. No quiero hablar de toda la agenda antiterrorista, medidas, legislación nueva que hubo que pasar en muchos países, etcétera. Y Juan Gabriel, ¿y usted al día siguiente se levanta y tiene Como siempre. la intención de ir a ver cómo está la ciudad? Bueno, yo me acuerdo de dos cosas ahí. Primero, que yo tenía un almuerzo el día 11 de septiembre con el ex embajador americano en Santiago que se llamaba Gabriel Guerra Mondragón y que lo íbamos a hacer en el comedor de las Naciones Unidas. Entonces, claro, no se hizo el almuerzo y al día siguiente me llama Gabriel y me dice, necesito hablar contigo, así que juntémonos igual hoy día. Y encontramos un restaurante que estaba abierto porque todo lo de alrededor de las Naciones Unidas estaba cerrado. Lo encontramos un restaurante abierto en la parte que se llama el Upper East Side, o sea, al lado este de Nueva York arriba, en las calles 70, 80, no sé. Y cuando llegué al restaurante me di cuenta que no había pasado nada en Nueva York. O sea, que efectivamente ese sector seguía existiendo exactamente igual como cualquier día anterior. Y cuando entré, de hecho, la dueña del restaurante o la persona que atendía me mira y me dice, no ponga esa cara, estas cosas, para nosotros somos gente dura y somos gente fuerte y resiliente. Nosotros vamos a aguantar con una sonrisa esta historia. Lo que me impresionó mucho porque no mostraba indiferencia, sino que mostraba una especie como de resistencia moral a lo que había ocurrido. Y después de eso, un par de días más tarde, o 3 o 4 días más tarde, yo decidí que tenía que ver lo que había ocurrido lo más cerca posible. Así que fuimos con un grupo de amigos en la noche, caminando desde el Soho hasta las Torres, porque no se podía avanzar en auto. Nos demoramos su buena media hora o 3/4 de hora.
Y me acuerdo que nos fuimos acercando a cada día más, cada momento más policía y cada vez más, cada momento más familias con las fotos de las personas que habían muerto, que estaban intentando ponerlas en unas rejas de metal que separaron finalmente las calles de las torres. Veíamos las máquinas y veíamos también el humo, pero sobre todo sentíamos. Mm. Y digamos, el olor que había en toda la zona era una cosa francamente insoportable, era muy tremendo y era muy dramático. Y la verdad es que había ese fenómeno que lo he comentado en otros momentos, que tiene que ver con esta especie de solidaridad intensa que se desarrolló en Nueva York entre la gente que vivía en la ciudad. A mí me tocó estar en un restaurante precisamente en esos días en los cuales la gente decidió juntar las mesas, Ujú. de tal manera de conocerse y de poder discutir lo que había sucedido y de tratar de entender lo que había pasado. Y era una cosa sorprendente porque era un fenómeno que ocurría también en el subway, que Ujú. ocurría incluso en las calles, en las filas de la gente que iba simplemente a felicitar o a estrechar la mano de los bomberos en las 3 o 4, digamos, secciones de bomberos que existían alrededor de la residencia de la Embajada de Chile, lo vi. Entonces era un momento psicológico muy, muy Ujú. serio, Juan muy Gabriel, impresionante. disculpe, usted hace un rato mencionaba que le da vuelta, que este tipo de cosas, este atentado, por ejemplo, no pasaba en Estados Unidos. Usted era segunda vez que le tocaba en territorio norteamericano una de estas, de estos episodios. 25 años antes le había tocado estar muy cerca del atentado, del brutal atentado a Orlando Letelier. ¿Qué imagen le da a usted esta situación de está pasando algo que está fuera de todo margen para los estadounidenses? Aquí va a cambiar algo. Bueno, principalmente es una cosa quizás un poco más simple, es decir, el tema de esto no pasa aquí es un tema que me venía acompañando desde el golpe militar chileno. La frase, esto no pasa aquí, esto no pasa en Estados Unidos, era una frase que Orlando Letelier repitió muchísimas veces delante mío, cuando se le dijo varias veces, tengamos cuidado, la gente es Claro. capaz de cualquier cosa. Claro, Y había Orlando atentado, disculpe, habían matado a Carlos Prato, habían atentado contra Bernardo Leighton en Ley, Italia, digamos, fuera del territorio chileno. exactamente, pero Orlando decía es que eso puede pasarme en Holanda. Es decir, a mí me pueden matar en cualquier parte, pero aquí en Estados Unidos créanme ustedes que no se van a atrever jamás a hacer una cosa así. Esa idea es una idea que yo, cuando vino lo de las torres, lo sentí de alguna manera porque era como rememorar aquellos momentos psicológicos. Momentos psicológicos en los cuales, entre paréntesis, me acuerdo muy bien de los llamados de José Miguel en esa época que José Miguel yo creo estaba en Italia, pero estamos hablando del 2001 en realidad, así que Mm. volvamos a eso. En- Se- Senador Insulza, y marcó la agenda, cambió la agenda de Chile, los atentados, me imagino. ¿Cómo Yo recuerda usted? creo que no, en realidad, ¿No? ¿no? La verdad es que no. Bueno, sí cambió la agenda, por cierto, de Cancillería mucho, porque, Sí. como decía acá Ricardo, muchas cosas cambiaron y se empezaron a hacer de manera distinta. Viajar a Estados Unidos en esa época era complicado. Yo estuve ahí 4 meses después, creo. Sí, 4 meses después yo iba siempre, todos los años, desde el 95 hasta el 2005, yo iba a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Ujú. Mm. El año 2012, eso se hizo el 2012, en febrero del 2012 se hizo en Nueva York, Así es, en el Plaza, si no me equivoco, Juan Gabriel, tú también así es, estabas ahí. exactamente, fue ahí. Y Yo la estuve verdad ahí. es que ya la sensación que tuvo Juan Gabriel es ahí en el barrio, en la calle 70, era la que uno tenía cuando recorría Nueva York después, si no iba al Ground Zero, a la Ujú. zona cero, cosa que yo no hice esa vez que fui a la reunión del Foro Económico Mundial, parecía que la ciudad estuviera perfectamente normal, o sea, era la misma ciudad de siempre, con más vigilancia, claro, con más vigilancia. Y yo diría que el fenómeno se haya encapsulado mucho, las agendas cambiaron mucho, pero la vida de la gente no cambió tanto como imaginar, como se ha dicho aquí, que mucha gente que pensaba que iba a ocurrir, ¿no? Ujú. Bueno, ahora, naturalmente, también había temas de los cuales preocuparse, ¿no? Estuvo primero la invasión de Afganistán, que a todo el mundo le pareció Ujú. bastante posible, y luego la de Irak, que no era tan, fue algunos años después, y que también nos involucró a a todos los presentes, nos involucró de alguna manera. Hay que recordar que ahí Chile se opuso a el planteamiento de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de
que la ONU respaldara esa invasión, digamos. Finalmente Estados Unidos lo terminó haciendo con una coalición de países, pero no con el respaldo de la ONU, digamos. Un minuto complejo en las relaciones bilaterales porque también estaba lo del TLC. Sí, El TLC es siguió interesante marchando, eso. ¿Ah? siguió... Después, sí, no, siguió. Primero, esos mismos días, salvo ese mismo día que suspendieron las conversaciones, al día siguiente se retomaron las negociaciones. Interesante. Y era lo que traté de explicar tal vez muy al principio y a la pasada, pero la decisión Es de muy los impresionante. negociadores americanos Sí. no es que no se dieron cuenta de lo que ocurrió, está afectadísimo. Pero ellos decidieron de que esto lo iban a enfrentar, Con normalidad. no se iban a dejar detener, porque Exactamente. le dice lo que busca el terrorismo es paralizarte. ¿Ah? Eso es exactamente Y el ellos, punto. y eso entonces, yo digo, desde la cultura tal vez nuestra, un equivalente de eso tal vez nos deja 2 días planchados. O tal vez estoy siendo prejuicioso, pero antes no habría ocurrido. Yo creo que acá, entonces nosotros estábamos sorprendidos que los americanos decidieron que seguían, ¿no? Nos reunimos a las 8 como todos los días, negociamos hasta las 5 o 6. ¿Ah? Claro, se Está suspendió, bien. se suspendió ese día que uno lo podría entender incluso en términos de seguridad. Y está pero- bien que además, como todo el enredo que hubo con la alegación de cuándo íbamos a volver, etcétera, está bien, ahí hubo que cambiarlo, pero primera reacción, te digo, la decisión de la administración americana fue esa, ¿ah? Y la transmitieron formalmente. Tenemos instrucciones del presidente Bush hacia abajo. Todas las agencias del gobierno van a seguir su marcha con todas las medidas de seguridad, etcétera, pero van a seguir trabajando. Y desde el punto de vista de la negociación misma, se cumplieron los plazos como tenía que ser. Efectivamente, de lo que ustedes planteaban recién, el tema de Irak, el tema de si Chile no acompañaba a Estados Unidos en apoyarlo en el Consejo de Seguridad para la invasión a Irak, que eso iba a afectar el tratado, efectivamente, basta ver los diarios, creo Sí, que este mismo diario que hoy día hablo acá, creo que, no digo que repartía esa tesis, pero sí lo consignaba al menos, esa teoría. Mucha gente en Chile fue a esa opinión. Mi modesta Por opinión en decirlo esto, suave. mi modesta opinión, que se la di a mi viejo, obviamente, le dije, eso no va a ocurrir. ¿Ah? Los gringos han invertido mucho en esto, los americanos. El tema del comercio, les quiero recordar que en esa época había fracasado el ALCA, Sí. o estaba a punto de fracasar el ALCA, ya ni me acuerdo. O sea, era lo único que tenía Estados Unidos para afirmarse desde el punto de vista comercial con un país emergente y que fuera más o menos razonable. ¿Ah? Y que no fuera. Entonces, y en eso cuando, de hecho, no ni una infidencia, cuando Lago habló con el presidente Bush, yo estaba presente en la oficina de Lago, cuando él habló con el presidente, y sí me llamó la atención que Lago me dijo que Bush lo trataba siempre a mi amigo Ricardo. ¿Ah? Y él, My friend Lagos, my friend claro, Lagos, decía. ¿ah? Y cuando Lago le dijo que él will not go along, acompañando a Estados Unidos en la decisión, le decía que lo lamentaba, pero que ha llegado a esa convicción. ¿Ah? Pasó de my friend Ricardo a Mr. President, ¿ah? Al tiro, o sea, tuvo la distancia. Y bueno, ya ahí fue un enfriamiento bien fuerte, para que lo sabe José Miguel, que tenía esta responsabilidad, Juan Gabriel también, para que lo vivió en el Consejo de Seguridad, amigo del embajador americano. ¿Cómo se llama el embajador americano ahí, tan simpático? John Negroponte. Negroponte. Una de las Ya. figuras Bueno, emblemáticas. pero esa es otra digamos, historia. de esa época. Créame que se va a otro programa, pero creo que sí marcó la relación con Estados Unidos y el acuerdo. La frase preferida de nuestro amigo Negroponte era Never surprise me. No me sorprenda nunca. Eh, Lo sorprendimos, sí. José Miguel, Ricardo y Juan Gabriel, estamos llegando hacia el final ya de estas conversaciones LT, pero no quisiera dejar pasar ustedes. Eran protagonistas en ese minuto ya de la política chilena, han sido protagonistas en las siguientes 2 décadas también. Mirando con distancia, mirando con estos 20 Está bueno que lo retiremos. Está diciendo. mirando con estos 20 años de distancia, ¿qué dirían ustedes que es el mayor impacto o lo que ustedes dirían que más quedó después de estos ataques? ¿Cuál es el mayor cambio? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Miren, esto se impactó de una manera que antes nosotros no veíamos. No sé quién quiere partir. Mira, yo empiezo diciéndolo, por lo menos en el terreno de nuestra profesión, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado siempre a las relaciones internacionales, más allá de hacer otras cosas. Pero la verdad es que es cierto que cambió muy sustantivamente toda la percepción de la seguridad y el gran tema de la seguridad. Yo recuerdo cuando íbamos en los años 70, 80 a seminarios y reuniones, había un cierto grupo que siempre estaba preocupado de los asuntos de seguridad y se reunían, eran muy pocos, ¿no? De pronto eso pasó a ser el tema fundamental. De pronto el tema de la seguridad y el terrorismo pasaron a ser temas centrales en la vida de las personas, y eso sigue hasta ahora. Eso sigue siendo así hasta ahora. O sea, hay un área en la cual sí se intentó, como hemos dicho aquí, se intentó seguir adelante,
actuar con la mayor normalidad, todo lo demás, no permitir que el terrorismo los perturbara, pero ciertamente el tema del terrorismo ha pasado a ser un tema central en la vida política de los países, de muchos países y también del sistema internacional, cosa que no ocurría con el mismo dramatismo antes del 11 de septiembre del año 2001. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Primero, coincido con José Miguel 100%, le agregaría un par de temas que sí, cambió en la agenda internacional. Este es un tema que está más de lado y tiene algo más central, y es que aquí Sí. algo de Maduro. Pero desde el punto de vista de aquí, siento que impactos que tuvo, uno, el terrorismo puede llegar a cualquier lugar, a cualquier lugar, ¿ah? Y tiene implicancias políticas reales. El caso del atentado en Atocha en Madrid, que al final, no digo que se haya sido o no terrorismo islámico o no, Claro. pero tuvo un impacto en las elecciones. Claro. Exactamente. 2 La años y forma en medio que se después, trataba ese tema. Y lo segundo que quiero señalar es que puso en tensión de manera más nítida o con otro ángulo más fuerte cuál es el rol de los estados en el combate al terrorismo y los valores democráticos. Que eso sí que en Estados Unidos ha sido permanente esa tensión, y muchas democracias como las nuestras, y tengo la impresión de que no lo hemos logrado resolverlo del todo bien aún. O sea, ¿cuánto el Estado se puede meter en la vida privada de las personas? ¿Cuánto de información tal vez encubierta? ¿Cuánto las democracias tienen que hipotecarse para combatir el terrorismo que antes o no se abordaba derechamente o se abordaba de manera más oblicua? Y eso nos persigue hasta el día de hoy. Siento que nuestras democracias. Y termino con esto ya para no latear, No, está que bien. siento además que las democracias como las conocemos nosotros, con las que me gustan a mí, las que yo aspiro, las que aspiraba en los 70, los 80, cuando estábamos con los milicos acá, y miraba a Europa, miraba a Estados Unidos, esas democracias hoy día están en tela de juicio, entre otras cosas por el terrorismo, entre otras cosas por los gobiernos autocráticos, más autoritarios, o incluso aquellos que llegan a gobernar vía elecciones y a través de mayorías que tienen, logran pervertir la libertad de expresión, sacar jueces, etcétera. Siento que todo ese debate, el terrorismo lo agudizó, la lucha contra el terrorismo. ¿Mm? Juan Gabriel. Juan Gabriel, y usted también después fue embajador de Estados Unidos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Embajador de Chile en Estados Unidos. Sí, de Chile en Estados Unidos. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir respecto de la importancia que llegó a tener y tiene el terrorismo en la agenda internacional. Pero creo que hay también otra cosa que uno puede decir respecto del rol de Estados Unidos como el país central, un país cuyo poder en ese momento era incontestado. Estábamos viviendo precisamente una era unipolar en la cual parecía que Estados Unidos tenía una superioridad tal que era inimaginable que otro país u otra situación pudiera amenazarlo. Y aquí se mostró una vulnerabilidad que ninguno de nosotros esperaba, y eso es un factor que cambió el comportamiento de Estados Unidos. Y una segunda consecuencia de esto, que de alguna manera sigue la línea de lo dicho por Ricardo, es que a mi juicio la reacción que se produjo frente al terrorismo no fue la adecuada, vale decir, la idea de que un Estado le declaraba la guerra al terrorismo era de alguna manera no entender lo que era el terrorismo. Terminó con dos historias, una invasión a Afganistán, que como decía José Miguel, todos miramos con buenos ojos porque nuestra solidaridad con Estados Unidos en ese momento era muy fuerte, y luego una guerra contra Saddam Hussein que no tenía ninguna relación con lo que había ocurrido en las Torres Gemelas y que hubo que inventarla en el curso del tiempo para poder justificar la guerra. Entonces allí hay una cuestión que lleva a una reflexión muy importante. ¿Cómo se enfrenta el fenómeno del terrorismo? Que creo que es una discusión abierta que tiene una influencia enorme sobre no solamente los comportamientos de los países y de los estados, sino que, como decía Ricardo, tiene una influencia enorme sobre la vida de los ciudadanos, la situación de normalidad y el respeto por los derechos y las libertades de la gente. Sebastián. Ahí estamos. Bueno, les agradecemos, Ricardo, acá en el estudio, y José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés a través de Zoom. Le agradecemos mucho por la conversación, Juan Andrés. No, súper interesante, y el tiempo pasa volando. Parece que hubiera sido hace menos Sí, tiempo, pura verdad, el 20 años. 2001. también. Parece que hubiera sido hace muy poco, ya cumplimos 20 años. Le agradecemos muchísimo Sin a comentarios. le agradecemos muchísimo a ustedes por la conversación, también a ustedes por haber presenciado esta entrevista. Como ustedes recordarán, las conversaciones LT las pueden encontrar
en la página web de La Tercera, www.latercera.com, y los invitamos también a que revisen el especial que habrá sobre el 11 de septiembre de 2001, los 20 años de este suceso que sin duda impactó al mundo y que saldrá como una edición especial este sábado, justamente con La Tercera Sábado. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Chao, gracias.